Bien, continuamos entonces con las clases de pediatría. Ya vimos una patología que es relativamente frecuente actualmente de lo que son los hematomas intracerebrales o las hemorragias de recién nacido por la germinal, ¿no es cierto? Otra de las cosas que se ven todavía en América Latina, ¿no es cierto?, es esto: el mielo meningo serio. Es una malformación, ¿no es cierto?, que se ve mucho en Bolivia, Brasil, Perú, México, todo lo que es Latinoamérica, y no se ve en Europa. ¿Por qué? Porque en general, los países desarrollados, casi todos tienen en su legislación las leyes donde, aparte de tener el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, tienen la posibilidad de interrumpir el embarazo. Si alguno de ustedes viajó, no sé, por Europa, no sé, España, no, España, Francia, Alemania, todo eso, en general no se ve tanto, digamos, tantas personas en silla de ruedas por este problema o por otra causa. ¿Por qué? Porque allá, una vez que se hace el diagnóstico precoz, ¿no es cierto?, las leyes le permiten, ¿no es cierto?, a los centros de salud, a los hospitales, decidir, ¿no es cierto?, la interrupción del embarazo. Entonces, una vez que es el diagnóstico, se le pregunta a la pareja, a la madre, ¿no es cierto?, su bebé va a tener este tipo de enfermedad, no solamente esto, sino otros tipos de enfermedades congénitas, y le dan la opción de interrumpir. Y en general la mayoría aceptan interrumpir, para no decir todos, ¿no es cierto? Ahora, en Bolivia no existe la legislación, en los países de Latinoamérica, por lo menos hasta donde yo conozco, no existe. Entonces, una vez se dio el diagnóstico, ¿no es cierto?, el embarazo sigue. O simplemente, ¿no es cierto?, se embarazan y no hacen el control prenatal. Y cuando ya llegan al tercer trimestre o al último trimestre, que se dice, los últimos meses, hacen su control por alguna causa y ven que existe esto. Y ya no se puede interrumpir, el embarazo llega avanzado. Entonces nacen, ¿no es cierto? Y los factores que dicen son, como la literatura dice, es multifactorial, no hay un factor. Es por esto lo que se presenta. Entonces, lo clasifican de esta manera. Lo llaman espina bífida porque es una alteración en el desarrollo de la columna. De esto tenemos las espinas bífidas ocultas y las abiertas. Las ocultas en general afectan el cierre de las estructuras posteriores de la vértebra sin afectar, ¿no es cierto?, lo que son la membrana, que es la dura madre, ¿no es cierto?, y las raíces. Esto en general no da sintomatología, no da ninguna, digamos, ningún signo de sintomatología, y probablemente si ustedes hacen algún control, probablemente por ahí alguno de ustedes lo tiene. ¿Sienten alguna molestia? Algo no, es normal. Solo a veces se encuentra por un hallazgo, o sea, una lumbar, que un trauma, y hacen un control y le encuentran que le falta, ¿no es cierto?, que una o dos vértebras terminan de cesarse. Y dice, no, vaya al neurocirujano y qué sé yo, para ver qué es lo que se puede hacer. No se hace nada. Estos en general son hallazgos incidentales. El problema es esto: las abiertas. De las abiertas tenemos el meningocele y el mielomeningocele, que son los más, digamos,
frecuentes. En el meningocele, la médula espinal siempre está dentro del canal medular, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que se abre o no termina de cesarse? Las estructuras posteriores de la vértebra y la membrana que cubre, que es la dura madre, empieza a hacer la protrusión y se ve el defecto, pero la piel está íntegra, no está abierto, pero se puede corregir. Mientras que el mielo meningocele acá sí hay un defecto del cierre de las estructuras vertebrales, hay un defecto del cierre de la membrana que es la dura madre, ¿no? Y está expuesto la médula o las raíces. Entonces, este sí es un problema. Tenemos que resolver. Ahora, si nosotros vemos esto, este esquema, esto no es normal. Todas las vértebras cerradas, todo esto. Esto es una espina bífida oculta. Falta estructura, pero el resto sigue siendo normal. Este es un meningocele. Fíjense, la membrana que cubre se abre así. Hace una especie de, ¿no es cierto?, una bolsita, y la piel hace un defecto, pero no está abierto. Mientras que en el mielo meningocele salen las estructuras hacia afuera y la piel no termina de cerrar, hay una membrana, simplemente una pequeña membranita que lo protege. Entonces vemos, esto no es normal, esto que es espina bífida oculta, lo vemos así. Esto es el meningocele, las estructuras siguen estando en su posición, solamente hace esto, ¿no es cierto?, que se ve en la parte posterior de la espalda, y el mielo meningocele está totalmente abierto, inclusive la piel no termina de cerrarse. Cuando hablamos de espina bífida oculta, ¿qué es lo que nos va a llamar la atención? Esto. Muchas veces en algunos pacientes vemos esto. Un chorcito de pelo, la hipertricosis, ¿no es cierto?, los pelitos en la espalda, en los bebés. Y la gente, digamos, normal no le da mucha importancia. Pero nosotros como médicos tenemos que saber que cuando vemos esto, probablemente sí tenga esto. Un meningocele oculto. Espina bífida oculta, obviamente no va a dar ninguna sintomatología, pero tenemos que saber que puede haber esto o existe esto. Entonces, cuando hablamos de espina bífida, es para describir la gran variedad de anormalidades de exclusión incompleta en la parte posterior de los arcos vertebrales. A veces vemos en una placa esto, una placa normal. Una de ustedes hacemos esto y encontramos esto. Falta de cierre. Pero, ¿dar una sintomatología, algún defecto? No. Entonces, esto es, digamos, es un hallazgo. Entonces, tenemos que entender siempre que tenemos las espinas bífidas ocultas, el meningocele y el mielo meningocele, de acuerdo a, digamos, de cómo se presenta el defecto. Y obviamente, la etiología no está bien acertada. Se dice que se habla actualmente mucho de la parte genética, ¿no es cierto? Va a depender mucho, digamos, en el momento en que se encuentra, y cuando hablamos de espina bífida oculta tenemos que prestar atención en todas estas cosas. Vemos estas manchitas, vemos este pequeño levantamiento, hay algún pequeño defecto, una fosita piloidal, hipertricosis. Cuando vemos estas cosas en los pacientes recién nacidos o en los pacientes pediátricos, tenemos que sospechar y tenemos que pensar que tiene algo por dentro. Siempre. No dejar pasar. Tenemos que sospechar. Entonces, cuando yo veo una depresión, un seno verde, un lipomita, una hipertricosis, los hemangiomas, ¿no es cierto?, quistes dermoides, defectos vertebrales, hiperlordosis,
retracción isquiotibial, los piecitos, ¿no es cierto?, que están así, ¿no es cierto?, de un lado o de los dos lados. Hipotonía en los miembros que tardan en levantarse y caminar, ¿no es cierto?, o prácticamente aquellos que no caminan, no se levantan, no mueven los pies. Tenemos que pensar que tiene algo en la columna. Eso en los pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya vemos, entramos ya a la parte patológica, vamos a ver que la mielosquisis pues, es la parte más severa, ¿no es cierto?, de la malformación. Y esto se produce, ¿no es cierto?, antes de los 28 días. Prácticamente la médula está totalmente abierta, no se cierra. Mientras que el mielomeningocele se produce después de los 28 días, también hay un defecto como esto que vemos acá. Esto es un mielomeningocele lumbar, esto es cervical como la parte lumbar. Pues fíjense ustedes el defecto que de estos pacientes que nacen. Obviamente no podemos dejar esto así. Tenemos que resolverlo. De alguna manera hay que resolver esto. Entonces, cuando vemos esto, fíjense los defectos que, variedad de defectos, fíjense acá, se ve al menos ahí, ¿no es cierto? Tenemos que cerrar lo antes posible. ¿Por qué? Es una herida abierta. Se recomienda hacer antes de las 24 horas, porque si no hacemos eso, el riesgo de infección es alto. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para que no lleguen a esos extremos. Amniocentesis y la ecografía. Antes, por lo menos cuando yo estudiaba, se decía que era prohibido hacer punciones en las embarazadas. Solo el hecho de pulsar, meter una aguja se provocaba el aborto. Actualmente no, se puede hacer. Se puede hacer, de hecho se hace en general, en casi todas las embarazadas, ¿no es cierto?, que quieren saber la parte genética, se hace y, fíjense ustedes, hasta un 90%, ¿no es cierto?, de certeza en la parte genética. Obviamente puede haber algún error, sí, pero cada vez más las mujeres apuntan a esto. Obviamente el costo es alto, ¿no es cierto? Algunos prefieren la ecografía, ¿no es cierto? Pero tenemos que esperar hasta las 20 semanas, ¿no es cierto? Y ambos nos van a dar la posibilidad de decir si tiene un defecto o no, ¿no es cierto?, el producto en gestación. La amniocentesis 90%, ecografía 80% de sensibilidad. Fíjense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la ecografía? Lo primero que, ¿no es cierto?, el ecografista busca es la columna y la cabeza, ¿no es cierto? Y obviamente el gran porcentaje de los papás jóvenes, ¿no es cierto?, si no son o no trabajan en salud, lo primero que preguntan ¿es hombre o mujer? ¿No es cierto? Es lo primero que preguntan. Pero si el papá es médico o la mamá es médica, lo primero que preguntan es ¿cómo está la columna? ¿Cómo está la cabeza? Es lo primero que preguntan. Para saber que no tenga hidrocefalia, no tenga un defecto en la columna. No preguntan el sexo, fíjense ustedes. Entonces, esto es muy importante. Se puede ser guiado por ecografía, la punción se llega al lugar que no afecte a la placenta ni al producto del embarazo y se toma la muestra. Y con eso se analiza. Entonces, fíjense, cuando hacen este tipo de cosas, los países que tienen la legislación que permite la interrupción del embarazo, ya saben que va a tener defectos genéticos de cualquier índole. Llámese mielomeningocele, llámese Dandy Walker o cualquier otra
trastornos genéticos, ¿no es cierto? Un cruzó, todas esas cosas, ¿qué es lo que hacen? Interrumpen el embarazo. Pero en nuestro medio, aún todavía en Latinoamérica, todavía existe, ¿no es cierto?, esto que no existe en las leyes. Cuando nace el recién nacido, tenemos que hacer la valoración. Apenas nace el neonatólogo, ¿qué es lo que hace? El examen detallado del estado general. ¿Cómo nace? El habla, cómo está, si ventila, no ventila, si el peso, etcétera, etcétera. Buscar anomalías urológicas para ver, porque en general siempre están acompañados con este tipo de problemas cardíacos que también acompañan algunas veces, perímetro cefálico y cómo está, si tiene estridor o apneas en la respiración. Entonces vemos en la ecografía dilatación de los ventrículos, vemos el defecto en la ecografía, cómo nace y el paciente nace de esta manera. Entonces cuando tenemos todo eso, ¿no es cierto?, revisamos y analizamos el defecto. Ves si el saco que le está cubriendo está intacto o está perdiendo líquido cefalorraquídeo. Siempre una vez que nace el paciente tiene que estar en decúbito ventral con la herida hacia arriba, ¿no es cierto? Revisar si mueven los miembros inferiores, porque esto que está en la parte lumbar sabemos que ahí está la parte del cono medular y las raíces con el caballo que van a dar, ¿no es cierto?, inervación a los miembros inferiores. Si hay un defecto, probablemente no los movilice, o si mueves algo. Entonces tenemos que ver esto. Revisar qué cosa, esto, el reflejo anal. El reflejo anal. Son parámetros que nos van a guiar de cómo está, ¿no es cierto?, al momento de nacer. Y fíjense ustedes, esto. Todos los pacientes con mielomeningocele cele tienen una función renal anormal. Fíjense. Entonces, el tratamiento, ¿no?, es mejor realizar antes de las 24 horas. Por eso, cuando estos pacientes van a nacer o nacen, avisan al neurocirujano. Doctor, va a nacer este paciente. Entonces, nace, el neonatólogo se encarga de revisar que esté todo bien el corazón, el pulmón, todas estas cosas, y en las pocas horas, una vez que esté estable el recién nacido, se programa la cirugía inmediatamente para evitar, digamos, complicaciones. Entonces, cuando hacemos la cirugía, en general no es para mejorar el movimiento de los pies, nada de eso. ¿Por qué? Porque eso ya está con un defecto, con un déficit. Lo que hacemos es tratar de reconstruir, digamos, anatómicamente todo lo que son los planos, ¿cierto? Si está abierta la médula, tratar de reconstruir y tratar de cesar. Las raíces que estén en su lugar, la membrana tratar de cubrir, los músculos tratar de cubrir y la piel tratar de cubrir. Así, separar anatómicamente plano por plano para evitar infecciones. Entonces, este es un paciente mío que nació, fíjense, apenas nace, lo preparamos para cirugía. Este es el defecto, fíjense, la hipertricosis, esto es el defecto. Está un poquito más limpio por ahí. Empezamos a separar. Vamos cesando plano por plano. Terminamos de cesar. Esta es la membrana que vamos a cubrir, ¿no es cierto? Y esta es la técnica, más o menos para que entiendan. Se va liberando. Este es el defecto de la médula. Esto sería la dura madre, ¿no es cierto? Se ve las raíces, tenemos que ver esta, limpiar, ver, revisar y empezar a reconstruir. Hacemos esto, cesamos totalmente, hacemos lo que es la membrana, empezamos a cesar parte de los músculos para darle protección y después la piel. Más o menos básicamente consiste esto y terminamos estructurando así. Hay algunos que prefieren en esta dirección, yo prefiero esta, que es anatómicamente mejor,
y el paciente está resuelto dentro de las primeras 24 horas. A veces existe esta colección de hidrocéfalos aquí, es como una hidrocefalia en la parte posterior. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, hay formas de resolver. Uno se puede colocar una válvula, a veces funciones con presión, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de los que tienen mielomeningocele, ya se los dije que en general siempre nacen con ¿qué? Con el Arnold Chiari tipo 2. Y esos lo que van a condicionar a esto. Hidrocefalia. O a veces no terminan de desarrollar, de cesar el ojo. ¿No es cierto? Las estructuras de línea media del cerebro y a veces hay ausencia del cuerpo calloso y presentan un ventrículo único. Pues fíjense ustedes que el mielomeningocele es una patología que no es solamente el mielomeningocele, sino que viene acompañado de muchas otras cosas, es un paciente bastante completo. Entonces, cuando hay hidrocefalia, entonces lo que tenemos que hacer es una derivación ventrículo-peritoneal, ¿no es cierto? Y si es el defecto del mielomeningocele. Algunos dicen que hay que resolver en un solo acto las dos cosas. Algunos médicos operan la espalda y tras inmediatamente lo dan la vuelta y colocan la válvula. Yo normalmente prefiero primero cesar, ver que el paciente no tenga infección y a los pocos días recién colocar la válvula. Obviamente son 2 cirugías, sí, 2 anestesias, sí. Pero de cualquier manera, de una u otra forma, hay que resolver la patología que se presenta en los pacientes que tienen este tipo de defectos. Ahora, dicen, ¿habrá otra forma de solucionar esto del mielomeningocele? Sí. Actualmente lo que se hace es las cirugías intraútero. Hace años, cuando yo estaba haciendo la residencia, ya se hablaba y se hacía, digamos, la cirugía se hacía abierto de la embarazada, se sacaba el producto, se cesaba el defecto y se volvía. Y había muchos, digamos, problemas posteriores en el embarazo. A veces en los días posteriores se presentaban defectos digamos, en el desarrollo, había abortos espontáneos, había infecciones, era un drama. Actualmente creo que todo eso se fue mejorando y quienes tienen una experiencia suficiente en esto es Brasil. Tienen mucha experiencia en hacer este tipo de cirugías. Ven el defecto por ecografía, preparan al paciente, nacen y van reparando, ¿no? Y vuelve otra vez a continuar el embarazo. Y dicen que reduce un porcentaje el defecto. No tengo experiencia yo, solamente me remito a la literatura, ¿no es cierto?, que nacen con menos defectos referente al movimiento de los miembros inferiores. Así que cuanto más temprano los hacen, se recupera o se rescata algún movimiento de los miembros inferiores. De cualquier manera no son normales los chicos, pero digamos la tendencia actual, ¿no es cierto?, en los países que tienen toda la tecnología y el equipamiento, hacen ese tipo de cosas. En Bolivia no existe. En Santa Cruz hicieron algunas cirugías, sí, pero en general no es la norma, no es la regla. La gran mayoría, en general, no es porque no se hace el diagnóstico precoz, sino porque estos pacientes que tienen este defecto vienen, digamos, del área rural, la provincia, el campo. Entonces es muy complicado hacer este tipo de
porque ya nacen, vienen en el último trimestre o en el último mes de embarazo y ya no se puede hacer. Entonces, no tenemos experiencia, yo no tengo experiencia, no puedo hablar más de eso, ¿no es cierto?, de cómo se hace, pero sí puedo hablar de esto que sí tengo bastante experiencia. Una vez que nace yo puedo separar y puedo colocar la vacuna. Entonces, cuando vemos esto, fíjese, malformación de árbol tipo 2. Pacientes con mielomeningocele. Entonces, es una malformación que acompaña a qué? Al mielomeningocele. Esto ya hablamos en las clases anteriores, desde antes de las primeras clases hablamos de esto. Es una anomalía de la función, ¿no es cierto?, craneovertebral, que se caracteriza por descenso de las amígdalas cerebrosas, ¿por dónde? Por el agujero magnum, agujero occipital, ¿no es cierto? Y existen 4 tipos de arroquiales. Este es el 2, con un descenso, ¿no es cierto?, que está acompañado al mielomeningocele. Entonces, el tipo 1 en general ya se nos dice que se manifiesta en la edad adulta porque tiene la sintomatología muy lenta y cuando se manifiesta esto el paciente provoca hidrocefalia con alteración de la función del hidrocefalia raquídeo y a veces provoca quitosis. Esto, dilatación de la columna, lo que se llama la siringomialgia. ¿No es cierto? Pues fíjense ustedes que siempre estamos repitiendo casi las mismas cosas en diferentes clases. El tipo 2 es el más frecuente que acompaña al mielomeningocele. Y obviamente esto ya sabemos que está acompañado una vez que resolvamos el problema de la columna, hay que resolver la parte posterior, ir controlando, pues resolver la hidrocefalia, ¿no es cierto? Y el tipo 3 es, ¿cómo les digo? Es un problema a nivel del defecto a nivel cervical y cerebeloso, estructuras óseas. Entonces, estos pacientes, una vez que nacen, entre las 24 y 48 horas fallecen. El tipo 4 prácticamente se dice que es agenesia cerebelosa, pero en realidad no es una agenesia cerebelosa. En algunos se ve que todas las estructuras cerebelosas están afuera, y así en función, y no se puede retornar. No se puede separar y regresar a la fosa posterior. Estos pacientes también son, digamos, de mal pronóstico. Entonces, el 3 y el 4 en general fallecen los pacientes. Son de mal pronóstico. El que tiene mejor pronóstico es el tipo 1, porque lo vemos en la parte adulta, y el tipo 2 ya sabemos que tiene un mielomeningocele con muchos problemas posteriores. ¿No es cierto? El tratamiento en general siempre es multidisciplinario. El neurólogo que lo va a ver la parte neurológica, el neurocirujano que tiene que separar todo lo que es el defecto, el neuroortopedista ¿para qué? Para el tema de la retracción isquiotibial, porque los pacientes a veces nacen, entonces tienen que separar para que el paciente los pies los tenga así y a ver si puede, digamos, caminar. El neurológico siempre tiene que estar presente porque hay un problema en el desarrollo de toda la vía urinaria, la vejiga, los riñones. El psicólogo, obviamente, al principio cuando son pequeñitos no se dan cuenta, pero van creciendo, y se dan cuenta que siempre tienen una silla de ruedas y el resto no sé, y preguntan por qué. Entonces uno tiene que acompañar para que acepte que no va a caminar nunca. Y obviamente el pediatra al lado porque presenta una serie de complicaciones los pacientes estos. Fíjense ustedes que tienen que estar acompañados de muchos médicos. ¿Por qué? Porque el paciente no es solamente la columna. En el transcurso de su vida, el paciente con mielomeningocele a veces es sometido hasta 17, 18 cirugías, porque siempre hay algún problema que resolver. Entonces, el paciente tiene que, si dilata la vejiga, tiene que resolver la vejiga, si hay problemas renal, tiene que resolver problemas renal. El ortopedista el tema de los pies, ¿no es cierto? Se tiene que someter a una cirugía de una válvula, se tiene que resolver el tema del arnoquiare. Estos pacientes, como no están erguidos, que los músculos no tienen el tono que nosotros no tenemos, porque hacemos actividad física, ¿no es cierto? Entonces terminan con escoliosis.
angiobiosis. Entonces, fíjense ustedes que estos pacientes son bastante complejos. Es bastante traumático para el paciente y bastante traumático para los papás. En general, más del 90% de estos pacientes viven con la madre. ¿Por qué? El padre los abandona. En Bolivia y en todos los países. El papá no quiere hacerse cargo, se separa y prefiere pasar unos cuantos pesos de pensión mensual. Y asume toda la carga y la responsabilidad es la madre. Entonces, fíjense ustedes que es un dolor de cabeza cuando vemos este tipo de pacientes. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? Como verán, la parte patológica pediátrica es totalmente diferente a la parte de patología de adultos, ¿no es cierto? A veces bastante traumático, bastante desesperante. ¿Por qué? Porque cuando vemos una patología del adulto, un glioblastoma estado multiforme, un paciente de 70 años, sí, ya está, ya vivió, ya tuvo la familia, nietos, etc., déjelo descansar. Y sabemos que va a vivir menos de un año, ¿no es cierto? Pero este paciente que nació recién, de toda una vida, de tormento, diría yo, para el bebé y para la familia. Por eso que en los países desarrollados, sus leyes permiten interrumpir el embarazo, por todas estas cosas. Pues si ustedes ven a un cirujano europeo, alemán, no se pregunta si tienen experiencia, no tienen experiencia en este tipo de cosas. Latinoamérica, los neurocirujanos de Latinoamérica tienen bastante experiencia en resolver este tipo de cosas. No los extranjeros. ¿No? Bueno, luego la clase y los que asistieron al curso de la jornada, la doctora me pidió que haga un pequeño informe de cuál es qué les pareció, cuál es el aprovechamiento que tuvieron ustedes del curso este. ¿No es cierto? En relación no a la organización, ni qué sé yo, ni al cafecito, ni etcétera, sino a las charlas que pudieron rescatar. Los temas, ¿no es cierto?, que más les impactaron a ustedes. ¿No es cierto? Esto me pidió porque necesito entregar y, ¿no es cierto?, y es un compromiso de hablar con la doctora del estímulo de los 5 puntos en el examen final, es lo que me dijo. Entonces, previo informe. Pues todos los que asistieron, hagan eso, me entreguen la próxima clase y yo eso debo entregar a la doctora. ¿Sí? Oye, jóvenes, terminamos la clase. Espero que la jornada haya sido mucha ayuda, mucho provecho para ustedes, porque ustedes vieron que muchos conceptos